a continuar en esta noche meditando en la palabra del Señor, de acuerdo a lo que nos enseña el Señor en su palabra, allí en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8, cuando nos dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la Torá, sino que hay de noche meditar para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. En esta noche, gloria a Dios, entonces, bendito el nombre del Señor, meditando en la palabra del Señor, también es que ella se de mí. Esta noche vamos entonces, dando para pasar el sol, venimos llevando a meditación de lugar donde siguiendo esas guías, como lo dice el Señor, en el lugar que estuvimos mirando la semana pasada, un tema que era lleno de Sinjá por el Ruach HaKodesh, que hablamos lleno de gozo por el Espíritu Santo, como nuestro Señor Jesucristo, Rebbe Melech, Adonai Yahshua HaMashiach, se llenó de gozo y se regocijó y hablamos de cómo él bendijo al Padre cuando le dice: Baruch Hashem Abi Adon Hasomayim Vi Arex, que es: bendito eres tú, Señor, bendito, oh Padre, el Señor del cielo y la tierra, porque es esto. Y luego el punto B, que era das de Javen y das de Ja, que nadie conoce del Hijo y conoce del Padre. Cuando decimos que el Señor nos dice que nadie conoce al Padre sino el Hijo, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y aquel que el Hijo lo quiera revelar. Hoy en este punto, entonces, vamos a estar mirando lleno del Ruach HaKodesh, de Sinjá del Ruach HaKodesh, el punto C, que llevaría, que sería Ashrei Nevi'im Melechim, bienaventurados profetas y reyes. Ashrei Nevi'im y Melechim. Entonces vamos a estar mirando, esto dice el versículo 22 del capítulo 10 del Evangelio de Lucas, de la siguiente manera: todas las cosas, y volviéndose a los discípulos, versículo 23, y volviéndose a los discípulos les dijo aparte: bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. 24 dice: porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, oír lo que oís y no lo oyeron. Es interesante, y el Señor se regocija en el Espíritu Santo, Sinjá, en el Ruach HaKodesh, y dice aquí que volviéndose a los discípulos, a los talmidim, les dijo aparte: bienaventurados, Ashrei, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Ashrei, bienaventurados los ojos de lo que ven lo que vosotros veis. ¿Por qué razón, dice la palabra, el Señor estaba diciéndole: bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis? ¿Por qué razón? La razón era que cuando el Señor Jesús en los días de su carne estuvo allí, era el cumplimiento, allí estaba el cumplimiento de la
palabra, el cumplimiento de la promesa, el cumplimiento de que el Señor, el Padre, el Abacados o Elohim mismo enviaría al Hijo, enviaría al Redentor, aquel que compraría, que rescataría a la humanidad del pecado y de la muerte. Recuerda que la palabra del Señor nos dice que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Quiere decir que todos los seres humanos somos que nosotros recibimos directamente de desobediencia. Es una digamos, la de nuestros en esa desobediencia que nosotros tenemos en nuestro corazón, que nos lleva de la Señor, tiene que dar palabra de maldición por que los echa del jardín del Edén, de allí es donde ellos entonces, en el mismo momento solamente toca una promesa. La promesa de redención era que él vendría, que él enviaría al hijo de la mujer, a la simiente de la mujer, la cual pisaría esa de la serpiente antigua, la cual es el diablo. Y en ese momento el Señor de y la alcanza a toda la vida. Viene, empieza a hacer la promesa a través de Isaac y de Jacob, como el Señor ya pudo el encargado de recibir la palabra. De ellos, la vida no puede, no, aún sin importar si está en hebreo o en qué idioma esté. A ellos se les dio, se les depositó, se les dio como depositario para que ellos escudriñaran las escrituras, ellos meditaran en las escrituras, ellos entendieran las escrituras, ellos predicaran las escrituras y llevaran a las personas al conocimiento de Dios nuestro Elohim. Y la escritura estaba señalando que enviaría, que el Abacados enviaría al Mesías, al Ben Hashem, al Hijo de Dios, lo enviaría para que él viniera y redimiera a la humanidad. El pueblo de Israel no lo pudo entender y creo que aún no lo ha podido entender todavía, que el Mesías tendría que redimir a la humanidad entera, o tal vez sí lo están entendiendo ahora. Él vino a redimir. Lo que ha pasado es que ellos no han recibido al Mesías. Ellos no han podido entender que en Yahshua se cumplió toda la escritura, toda la de Bar de Hashem se cumplió en Yahshua. Quiere decir que cuando él viene, en los días de su carne, él empieza a mostrar la gloria de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios, no solamente para con el pueblo de Israel, sino con toda la humanidad. Por eso aquí el Señor le dice, mire, ustedes son Ashrei, son bienaventurados, sus ojos que ven lo que ustedes ven, son bienaventurados. Esta es una, ¿cómo podríamos decirlo? Es algo que
llenaba el corazón que puede llenar el corazón de una persona. A veces se me van las palabras, pero era un privilegio. Fue un privilegio el de los talmidín, el de los discípulos. Fue un privilegio el del pueblo de Israel. Fue un privilegio de aquellos que escucharon la palabra de Dios directamente de la boca de Yahshua. Ese era el privilegio, porque no solamente había una predicación, no solamente había una enseñanza, no solamente estaban viendo, había sanidades y liberaciones y resurrecciones, no, era la gloria de Dios, estaba allí delante de ellos aquel que habría de redimir a la humanidad y a hacer de los dos pueblos, del pueblo de Israel y del pueblo gentil, un solo pueblo en Hamashiach. Por eso ellos tenían que ser bienaventurados, ellos eran Ashrei, ellos tenían esa bendición que quizás nosotros hubiéramos querido poder ver, quizás nosotros, los que vivimos en este tiempo, en este siglo, hubiéramos querido estar en el tiempo de Hamashiach, en el tiempo de Yahshua, haber nacido en Israel, haber vivido el tiempo de Israel y haber vivido esa gloria. Quizás hubiéramos deseado, hubiéramos sido bienaventurados. Gloria a Dios, hoy seguimos siendo bienaventurados, somos Ashrei, el Señor nos ha bendecido, pero de una manera diferente. Ahora vemos la gloria del Señor de una manera diferente porque hemos sido comprados a precio de sangre de bendita Ram, de la bendita sangre de nuestro Señor Jesucristo, Rebe Melech, Adonai, Yahshua HaMashiach. Entonces aquí el Señor le está diciendo, miren, ustedes son Ashrei. ¿Por qué razón? Porque ven lo que otros no pudieron ver, que lo deseaban ver, querían verlo y no pudieron, y los que vinimos después que hubiéramos deseado verlo, pero tampoco lo podemos ver. Dice, porque os digo que muchos neviim, muchos profetas y melejim y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. ¿Por qué? Porque vienen estos neviim, estos profetas, el Señor los manda a predicar la venida del Mesías, la venida del Redentor, la venida de aquel Goel que vendría a rescatar no solamente a la nación de Israel, sino que vendría a rescatar a toda la humanidad. Ellos predicaron, ellos llevaron el mensaje de la palabra de Dios, la de Bar de Hashem. Ellos estaban llevando el mensaje. Ellos decían, he aquí que vendrán tiempos, he aquí que vendrá el Mesías vendrá. Y ellos deseaban que el Mesías viniera en el tiempo de ellos. Era importante que las palabras de un neví, de los neví, de un neví, que la palabra de él tuviera cumplimiento. Cuando un neví predicaba, cuando un neví llevaba el mensaje de la palabra y esa palabra no tenía cumplimiento en los tiempos de aquel neví, no se podía recibir al neví como un verdadero profeta. No era profeta. ¿Por qué? Porque daba una palabra y la palabra no se cumplía. Pero vienen todos estos neviim y predican el mensaje. Ellos dieron una palabra que tuvo un cumplimiento inmediato, un cumplimiento cercano en los mismos tiempos de ellos, y de esa manera el pueblo de Israel, que fue quien recibió la palabra, podían creer y podían aceptar a aquel neví como enviado por Adonai. De tal manera que ellos venían y predicaban y se cumplía, pero había alguna palabra que ellos daban que era precisamente la venida del Mesías, que ellos no pudieron entender que esa profecía tendría un cumplimiento más lejano que el que ellos estaban dando. ¿Por qué? Porque ellos predicaban, ellos enseñaban y había cumplimiento, pero había otra que no tuvo cumplimiento en los días de ellos porque tenía que tener cumplimiento en el tiempo en que Yahweh Hashem había establecido. Entonces, estos neviín predicaron, estos neviín enseñaron, estos neviín llevaron el mensaje de la palabra y el pueblo de Israel la recibió y el pueblo de Israel creyó y el pueblo de Israel esperó
la venida de Hamashiach. Ahora, no solamente los Nevi'im, también dice de los Melechim, los reyes, muchos reyes. A partir de David, porque recuerda que es a partir de David, de David Melech, cuando él viene, él recibe la promesa que de su descendencia vendría Hamashiach. De su descendencia vendría el Mesías. Entonces él está esperando, a partir de él están esperando ya estos reyes, a partir de él está esperando la venida de Hamashiach. Todos lo están esperando. Es que no solamente a partir de David, es a partir de Adán y Eva. Ellos estaban esperando la venida de Hamashiach porque hubo una promesa de redención. De tal manera que ellos pensaron en Abel y pensaron luego en que vendría la promesa de redención. Ahí estaban esperando que se cumpliera esa promesa. No se cumplió. Vienen, siguen esperando, pero es cuando en David se le promete que de su descendencia vendría el Mesías. Ahora, ahí vienen y empiezan a esperar. Y ellos todavía, el pueblo de Israel está esperando que el Mesías venga, que el Mesías llegue, y tiene que ser descendiente de David. Ahora bien, nosotros podemos entender que Yahshua fue descendiente de David, tanto del linaje de José, el esposo de María, que no era el padre de Yahshua, como del linaje de María. Aquí hay algo interesante, muchas veces no lo hemos podido entender, pero este linaje, tanto el padre de María como el esposo de María era José, era un nombre muy común, y por eso cuando empezamos a mirar este José, de la parte de José, el esposo, y José, del padre de María, viene, o sea, de la descendencia de María, y entonces podemos encontrar que eso viene del linaje de David. Pero entonces aquí podemos ver que ahí se cumple en Hamashiach, en Yahshua, el cumplimiento de la promesa, viene, se cumple, pero entonces aquí encontramos que una parte del pueblo lo recibe como Hamashiach y la otra no, por cuanto no entendió la palabra. Lo más interesante es que los religiosos no pudieron entender la palabra. El pueblo la entendió, el pueblo creyó, el pueblo recibió, y el pueblo aceptó a Yahshua como el Mesías prometido, y los religiosos lo rechazaron porque no entendieron que el Mesías tendría que venir primeramente como Mesías príncipe, que tenía que morir, mas no por sí, que tenía que padecer para luego venir en una segunda venida como el Mesías rey. Ellos están esperando el Mesías rey, no pudieron aceptar el príncipe, y el Mesías rey vendrá, sin lugar a dudas. El Mesías rey vendrá, él vendrá a reinar las naciones, a regir las naciones con vara de hierro y a desmenuzarlas como vasijas de alfarero. Quiere decir que él va a venir a reinar con un reinado justo. Pero entonces tendrá que venir primeramente el antimesías, el que vendrá y se presentará como el Mesías, el que levantará el templo físico en el monte del templo, y a ese recibirán. Pero aquí el Señor dice, mire, ustedes son Ashrei, son bienaventurados. ¿Por qué? Porque muchos Nevi'im y muchos Melechim, muchos profetas y reyes, desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Nosotros no vimos lo que los talmidim, los discípulos de Hamashiach, en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, Remelech, Adonai Yahshua Hamashiach, vieron ni oímos desde la misma boca de Hamashiach. Ahora, somos Asrei, somos bienaventurados porque recibimos la palabra y la hemos creído y hemos oído lo que otros no oyeron. Entonces nosotros somos bienaventurados porque hemos creído a la palabra de Dios. Ahora, también de lo que decíamos, Ashrei, porque escuchamos y vemos, porque muchos Nevi'im y Melechim quisieron ver y escuchar y no pudieron. Ahora, aquí yo quiero que miremos esto, es que nosotros debemos entonces volver nuestros ojos
hacia Hamashiach, hacia nuestro Señor Jesucristo. Reconocer que nosotros tenemos una bendición especial. Somos Asrei, somos bienaventurados. Aquellos que hemos escuchado el mensaje del evangelio del reino de Dios, el mensaje de las mesuras Jajeulá del Malhut Hashem. Hemos escuchado ese mensaje de buenas nuevas de salvación. Hemos creído a la palabra, la hemos recibido, hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo, Rebemelech Adonai Yahshua Mashiach, en nuestro corazón y como nuestro único y suficiente Salvador. Tenemos una bendición mayor que la que pueda tener cualquier otro. El pueblo de Israel, mi amado hermano, mi amada hermana, el pueblo de Israel, el pueblo escogido por Dios, el pueblo amado por Dios, el pueblo que Dios utilizó como depositario de la palabra, no tiene esa bendición que tenemos nosotros los creyentes en Hamashiach, los que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos una bendición mayor. ¿Por qué razón? Porque hemos creído, porque hemos recibido, porque hemos aceptado y porque hemos sido salvos del pecado y de la muerte. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Recuerda que la palabra del Señor es clara cuando nos dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y cuando la Biblia me dice que todos pecaron, es todos. Aquí no hay ninguno solo, ni uno solo, ni una sola persona sobre la faz de la tierra que no haya pecado. Ninguno, solamente nuestro Señor Jesucristo, que es Dios hecho hombre, que es semejante a nosotros en todo, pero sin pecado. El resto, todos somos pecadores. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno. Todos somos pecadores, más Dios, mi amado hermano, más Dios, mi amado amigo, mi amada amiga que me escucha, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo, Hamashiach, murió por nosotros, entregó su vida en rescate por muchos, en aquel que crea en el mensaje del evangelio del reino de nuestro Señor Jesucristo, lo acepte en su corazón y deje que el Señor tome control sobre su vida. Nadie más. El Señor Jesús lo dice, Adonai Yahshua Mashiach, lo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Absolutamente nadie. No importa qué tan religioso tú seas, no importa qué tan bueno tú seas, no importa qué tanto guardes la Torá, no importa a qué religión pertenezcas, si creas en un Dios X o Y, no importa. Mientras que tú no tengas al Señor Jesucristo, a Rebemelech, Adonai Yahshua Hamashiach en tu corazón, tú no te puedes acercar a la presencia de Dios el Padre. Es solamente a través de Él. Nadie, absolutamente nadie te podrá llevar a la presencia de Dios. Ninguna religión, mi amado hermano, ninguna religión, por buena que ésta parezca, que se llame como se llamen, que se llamen evangélicos, que se llamen cristianos, que se llamen mesiánicos, que se llamen judíos, que se llamen musulmanes, que se llamen budistas, que se llamen como se llamen, se pueden llamar como ellos quieran, que si no tienen a nuestro Señor Jesucristo, Rebemelech, Adonai Yahshua Hamashiach, morando en su corazón, están perdidos en el pecado y en la muerte. No importa qué idea tengas tú de Dios, solamente necesitas recibir a nuestro Señor Jesucristo, Rebemelech, Adonai Yahshua Hamashiach, en tu corazón para poder ser salvo. La palabra del Señor es clara. Este libro, mi amado hermano, que nosotros conocemos como la Biblia, este libro es la palabra de Dios. Es el único libro religioso, por así decirlo, que tiene un estricto
cumplimiento en lo que está escrito en él. Es el único libro que tiene poder para cambiar la vida del ser humano. Ningún otro libro puede cambiar la vida del ser humano. La Biblia dice ser la palabra de Dios. La Biblia dice que esta es la palabra de Dios, del Dios vivo, único y verdadero. Por eso Hebreos 4:12 dice, la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Es por eso que el Señor dice, el Señor nos está llamando a nosotros a que lo busquemos, a que busquemos a Dios en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu y los que le buscan en espíritu y en verdad es necesario que le busquen. Mi amado hermano, lo único que yo te quiero decir una cosa, tú necesitas a nuestro Señor Jesucristo, a Rebbe Melech, a Adonai Yeshua HaMashiach en tu corazón como tu único y suficiente Salvador. Si no lo tienes, quiero decirte que tú en este momento vas camino a una perdición, vas camino al infierno, vas camino a un lugar de tormento. La Biblia dice claramente que el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Mi pregunta es, si en esta noche, mi amado hermano, si en esta noche, mi amada hermana, mi amado amigo y amiga que me escuchas, vinieran a pedir tu alma, ¿a dónde vas a pasar la eternidad? ¿Sabes a dónde vas a pasar la eternidad? Si en este momento tú no tienes una respuesta a esa pregunta, si tú no sabes a dónde vas a pasar la eternidad, te quiero decir que necesitas entregarle tu vida a nuestro Señor Jesucristo, a Rebbe Melech, a Adonai Yeshua HaMashiach, para que Él cambie tu vida y te dé vida eterna. Él dice, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, y él vino a darnos vida y vida eterna. Dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a prepararos una para que donde yo esté, vosotros también estéis. Si tú aún no lo has recibido en tu corazón, permíteme decirte que este es el día aceptable. Esta es la hora de salvación, este es el momento que el Señor ha escogido para que tú le entregues tu vida. Quizás mañana no llegue para ti. Quizás esta noche vengan a pedir tu alma y lo que has guardado, ¿para quién será? ¿A dónde piensas pasar la eternidad? Si no tienes certeza, necesitas a Cristo en tu corazón. Si no lo has recibido, te voy a invitar a que hagas una oración de fe creyendo. La Biblia dice en Romanos capítulo 9, capítulo 10, versículo 9, dice que si creyeres en tu corazón que Jesús es el Señor y confesares con tu boca que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si tú aún no le has entregado tu vida al Señor, yo te invito a que lo hagas en esta noche, en este momento, que hagas una oración, una sencilla oración de fe, invitando al Señor a entrar en tu corazón, creyendo, y ten la seguridad que el Señor va a entrar en tu vida y va a cambiar tu vieja manera de vivir. Simplemente tienes que hacer esta oración que yo te propongo en esta noche, decirle, Señor Jesús, en este momento vengo delante de tu presencia, reconociendo que he pecado, reconociendo que he hecho lo malo delante de tus ojos y que no soy digno o digna de ser llamado tu hijo o tu hija. Te pido que me perdones, que entres en mi corazón, que cambies mi vida y que hagas de mí una nueva criatura. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Entra en mi corazón, cambia mi vida, transfórmame, Señor, borra mi pecado y limpia mis rebeliones. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Escribe tu nombre, el nombre de mi Dios en mi corazón, para que yo pueda entender a partir de este momento que soy propiedad única y exclusivamente tuya. En el nombre de Jesús de Nazaret, te doy gracias, Padre. Amén y amén. Si tú has hecho una oración de fe como esta, ten la certeza que en este momento Dios está en tu corazón y está a tu lado. 3 recomendaciones quiero hacerte antes de terminar esta meditación. Es, número 1, busca al Señor en oración.
Orar es hablar con Dios. Habla con Dios como se habla con un amigo. Llévale tus alegrías, tus inquietudes, tus tristezas, tus logros, tus necesidades, tus derrotas. Llévale todas lo que tú eres al Señor en oración y ten la certeza que el Señor estará a tu lado para escuchar tu oración y para darte una respuesta a tu necesidad. Número 2, empieza a leer la Biblia, la palabra de Dios. Empieza a leerla a partir del Nuevo Testamento, a partir del Evangelio de Juan, si te es posible, y pídele al Señor en oración que Él, a través de su Espíritu Santo, te ilumine su palabra para que tú puedas entender cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta para tu vida. Número 3, busca un lugar donde congregarte, donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el predicador. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el fundador del movimiento. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y su santa palabra. Si tú no tienes un lugar donde congregarte y quieres saber de un lugar en tu ciudad donde se predique el mensaje completo del Evangelio del Reino de nuestro Señor Jesucristo, Rebemelech, Adonai Yahshua Mashiach, por favor házmelo saber, que con mucho gusto, si está en mis manos, yo buscaré un lugar en tu ciudad donde se predique el mensaje completo del reino de nuestro Señor Jesucristo y te lo haré saber. Eso es todo por hoy. Hemos llegado al final de este tu programa, una palabra viva y eficaz, la de Bar de Hashem, desde la ciudad de Scarborough, Ontario, Canadá. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti shalom. Será hasta la próxima ocasión cuando volvamos a este tu programa, una palabra viva eficaz, la de Bar de Hashem. Desde la ciudad de Scarborough, Ontario, Canadá, bendiciones para todos y muchas gracias por habernos acompañado.